buenos días chicos, nuevamente acá reunidos desde tu colegio San Antonio María Claret para iniciar una vez más nuestras clases virtuales. En esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de comunicación. Quien te acompaña, Miss Rosana, y el tema para el día de hoy, tema nuevo dice la literatura de la conquista. Bien, nosotros sabemos qué es literatura, hemos hablado ya del texto literario, texto no literario, hemos visto géneros literarios, hemos visto figuras literarias, ya es un tema conocido. No, recordemos que la literatura es considerado un arte, ¿no? El arte de escribir, de crear una obra, ¿no? En diferentes géneros, en diferentes formas. Bien, de la conquista, ¿por qué? Vamos a hablar de la literatura de la conquista que comprende los años 1532 y 1570. De la conquista, ¿por qué? Porque se va a centralizar en un periodo dentro de la historia, que es la época de la conquista. Tengamos en cuenta que hemos dicho siempre que los escritores son artistas, ¿no es cierto? Como los pintores, los escritores, ellos siempre han basado sus muestras, sus escritos o ya sea sus obras maestras, sus obras pictóricas en base a un contexto, quiere decir al momento que se vivía, a la coyuntura en el cual se desarrollaba. Muchos de los artistas plasman a través de sus obras, a través de sus dibujos, a través de sus lienzos, no solamente su estado de ánimo, sino también reflejan un poco lo que se vive en el momento, lo que vive la sociedad, ¿no? Generalmente todo artista siempre tiene una connotación muy subjetiva, quiere decir plasma el sentir, lo que se está viviendo en ese momento. Y justamente en la literatura de la conquista, el contexto histórico en el cual nos encontramos, en el cual surgió este tipo de literatura, si hablamos de la conquista, estamos hablando de la destrucción prácticamente de todo el sistema político, social, cultural del Tahuantinsuyo. ¿Por qué? Porque en esta época es el que llegaron los españoles, invadieron y de alguna manera se puso fin al imperio incaico, ¿no? Fin al imperio del Tahuantinsuyo. Cuando yo hablo de contexto histórico-cultural, me refiero al momento en que se vivía históricamente, ¿no? Surgen escritos, surgen relatos en este periodo de la conquista, por eso se le denomina literatura de la conquista. Otra característica, otro momento que se vivía en este contexto histórico era la imposición del idioma castellano. Recuerdan que antes de la llegada de los españoles, nosotros teníamos nuestra lengua materna que era el quechua. Bueno, una vez llegados los españoles y parte de la forma de colonizarnos fue justamente obligarnos de alguna manera, imponernos el idioma castellano, ¿no? Empezar a hablar en castellano. Nosotros no hablamos español, nosotros hablamos castellano. Luego de esto también se da otro suceso dentro de este contexto histórico, es la guerra civil entre los españoles conquistadores. Recuerden que fue la guerra civil entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro, dos de los socios de la conquista. Entonces, la literatura o los escritos que surgen en este periodo de la conquista justamente van a narrar un poco o se van a basar dentro de estos tres contextos, dentro de estos tres episodios, porque es lo que se vivía. Entonces, un poco que se narraba lo que ocurría en ese entonces. Por eso vamos a hablar de la literatura de la conquista, que se va a concentrar o se va a centrar el tema principal de estas obras o de estos escritos que han quedado es en base a estas situaciones. Bien, las características literarias, dices, generalmente el lenguaje oficial que se utilizaba era el castellano. Obviamente nosotros de acuerdo o en base a la imposición que se dio, habían pocos sectores que todavía obviamente permanecían hablando el quechua, pero la imposición, el hecho de el periodo de colonización fue muy duro para nosotros, entonces nosotros estábamos obligados a aprender el castellano, ¿no? También dentro de las características de cómo se plasmaba esta literatura era a través de copias, de cartas, de romances anónimos, inclusive entre muchas indígenas y muchos españoles.
aparecen también las primeras crónicas. ¿Qué quiere decir? Que eran las crónicas, eran los primeros relatos que se daban, no solamente de manera oral, sino también de manera escrita, porque hay documentos ya escritos. Entre las figuras más representativas de la literatura de la conquista tenemos a cronistas españoles, mestizos e indios, indígenas. Imagínense, habían ya, son prácticamente escritores, ¿no? Cronistas, ¿por qué? Porque son son los relatos que se escribía o se contaba, ¿no? Por eso te digo que es a manera oral o escrita. Existieron, como te digo, cronistas, escritores españoles, mestizos, quiere decir hijos de los españoles con las indígenas, y también cronistas indios que lograron aprender el idioma castellano. Bien, dentro de los cronistas españoles tenemos a Ciesa de León, a Juan de Betanzos. Dentro de los cronistas mestizos tenemos una gran figura muy representativa, que es el Inca Garcilaso de la Vega y Blas Valera. Y dentro de los cronistas indios tenemos a Guamán Poma de Ayala. Bien, estos son los representantes clásicos, los representantes que van a hablar y que van a mostrar la literatura de la conquista en base a lo que se vivía en aquel momento, ¿no? Recuerden, la época de la conquista fue una época bastante dura porque fue prácticamente un periodo de transición entre la época del Tahuantinsuyo, después de vivir de tantos de nuestras costumbres, después de ser un continente totalmente desconocido, ¿no? Llegaron los españoles, nos colonizaron y permanecimos prácticamente colonizados por más de 3 siglos, casi 300 años de colonización española. Así es que todos esos eran los temas que podemos encontrar dentro de los relatos, dentro de las primeras crónicas que mostraban estos autores. Bien, muchachos, entonces no es más que de eso. También existió la cultura andina, existió después la literatura de la emancipación, de la independencia, que va a narrar siempre cada suceso que se va viviendo a lo largo de la historia. Cada episodio dentro de la historia va a formar parte o va a ser tema principal de muchas obras literarias. ¿Ok? La tarea para el día de hoy, para este trabajo, va a ser que vas a desarrollar la biografía del Inca Garcilaso de la Vega y lo vas a ilustrar. Vamos a conocer un poco más sobre él y vas a nombrar dos obras o dos obras de cada uno, dos obras que representen a cada uno de los personajes mencionados dentro de la historia de la literatura de la conquista. No, te estoy hablando de Ciesa de León, te estoy hablando del Inca Garcilaso de la Vega, de Guamán Poma de Ayala. De repente no una obra cumbre, no vamos a encontrar una obra totalmente especializada, pero sí van a haber escritos que tienen un título. Entonces tú me vas a colocar entre una o dos obras que formen parte de estos cronistas, tanto españoles, mestizos e indios. Bien, entonces eso ha sido todo por hoy. Espero que haya quedado claro. Cualquier cosa, ya sabes que estamos conectados para disipar cualquier duda si es que no has entendido en qué consiste el trabajo. Entonces nos estamos encontrando en una siguiente clase. Muchas gracias por tu atención y nos vemos.